Hola a todos, bienvenidos al taller de escritura y redacción académica. Los saluda Eric Ortiz y voy a presentar este módulo sobre citas y referencias en APA 7 con Zotero. Sin embargo, en esta primera cápsula de información vamos a hablar un poquito sobre los antecedentes del formato APA 7 y la importancia de citar y referenciar. Para ello me gustaría iniciar con esta frase: enanos a hombros de gigantes. Seguramente muchos de ustedes la habrán escuchado en algún momento o la habrán visto. Por ejemplo, el buscador Google Scholar o Google Académico lo tiene como una leyenda debajo del buscador. Se fijan, aquí dice enanos a hombros de gigantes, pero ¿a qué hace referencia esta frase? ¿Por qué es importante cuando estamos consultando información o cuando vamos a citar y referenciar? Bueno, Bernardo de Chartres, un filósofo, la escribió cuando dijo: somos como enanos sentados sobre los hombros de gigantes para ver más cosas que ellos y ver más lejos, no porque nuestra visión sea más aguda o nuestra estatura sea mayor, sino porque podemos elevarnos más alto gracias a su estatura de gigantes. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos consultando a un autor o algún intelectual, algún estudioso sobre un tema, es porque queremos ver las cosas desde su perspectiva y sobre lo que ellos ya saben, ya investigaron, eh, nosotros poder avanzar en los conocimientos. Es por eso que Isaac Newton en 1675 vuelve a mencionar esta frase y dice: si he visto más lejos, es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes, haciendo referencia a científicos tan importantes como Copérnico, Galileo Galilei, Kepler o Descartes, que son científicos sobre los que Isaac Newton leyó para poder continuar con sus avances científicos. Entonces, dicho esto, podemos saber o reconocer que las citas nos permiten profundizar en las raíces intelectuales de un trabajo y en sus posteriores consecuencias. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ver a las citas como un árbol genealógico. Un documento con citas y referencias nos permite saber de dónde proviene la información. Y cuando nosotros generamos un documento, posteriormente nuestro documento, nuestra publicación puede posteriormente ser citado y seguir contribuyendo al avance científico, ¿ok? Entonces, nosotros como investigadores debemos ser artesanos y tenemos que hacer confluir de manera armónica diferentes ideas. En este caso, las ideas serían los hilos en una trama coherente y armónica. Entonces, siempre que estemos tomando ideas externas de diferentes autores, tenemos que también pensar en cómo las vamos a digerir, cómo vamos a analizarlas para llevar un hilo argumentativo completamente coherente, ¿ok? Con base en lo que estamos consultando o en lo que estamos fundamentando nuestro trabajo. Entonces, ¿qué sería el plagio? Bueno, la palabra plagio procede de la palabra latina plagium, que en aquellos tiempos hacía referencia al secuestro. Antes se usaba la palabra plagio para referirse a secuestrar o robar personas. Hoy en día, esta palabra plagio la usamos para referirnos al robo de ideas o de palabras de otra persona, ¿ok? Entonces, ¿cuándo nosotros cometemos este terrible crimen? Bueno, cuando hacemos, por ejemplo, un copy-paste sin nombrar al autor ni el año de publicación en el cual él expuso esa idea, ¿ok? Entonces, siempre que vayamos a hacer un copy-paste o que queramos tomar algo de otro autor, para no incurrir en esta falta, tendremos que citar y referenciar. Por tanto, en lugar de atribuirnos un conocimiento que no es nuestro, lo ideal es que nos atribuyamos mejor el esfuerzo de la búsqueda, la obtención y el uso de la información en nuestros trabajos de investigación. Cuando nosotros estamos haciendo investigación y estamos consultando diferentes fuentes para poder tomar ideas y fundamentar nuestro trabajo, tenemos que elegir muy bien qué es lo que vamos a citar y referenciar, qué sería lo más pertinente y saber cómo armar nuestro propio argumento basado en esas distintas fuentes, ¿ok? Para ello existe la citación APA, ¿ok?
¿Qué es? La citación APA es una serie de normas establecidas por la American Psychological Association que estandariza el cómo documentar los recursos usados en los escritos de investigaciones. Ahora, es importante decir que el formato APA, el manual APA como tal, establece una serie de reglas eh, desde el inicio del trabajo hasta el final, es decir, no solamente en la citación, sino también en la estructura de un trabajo. Sin embargo, en esta sesión solamente vamos a hablar, o en este módulo nos vamos a enfocar a lo que refiere en cuanto a citas y referencias, ¿ok? Esta parte. Entonces, como antecedente, el formato APA o el estilo APA nace em, de un trabajo en grupo entre psicólogos, antropólogos y administradores. En 1929 sacan la primera edición sobre cómo hacer citas y referencias de manera estándar, ¿ok? Entonces, a partir de 1929 que sale la primera edición, hasta la fecha, en 2020, han salido 7 distintas ediciones que van cambiando conforme van cambiando también los diferentes fuentes de información. Por ejemplo, el estilo, o más bien la edición anterior del manual APA, era la edición sexta, que fue en el 2010. Entonces, hace 10 años, no existían ciertos tipos de documentos digitales que hoy tenemos. Por ello, se hace imprescindible sacar una nueva edición donde se puedan incluir todos estos nuevos recursos, ¿ok? Para tener muy claro cómo citar y referenciar, hay que saber cuál es la diferencia entre cita, referencia y bibliografía. Parecen conceptos tal vez muy sencillos, pero muchas veces si no los tenemos claro, no vamos a poder citar y referenciar de manera correcta si no tenemos claros estos conceptos. Entonces, ¿qué es una cita? Una cita es la idea que se extrae de un documento de manera parafraseada o textual y que sirve como fundamento al trabajo de investigación. Se coloca siempre el apellido del autor y el año. Es decir, este es un ejemplo. Por lo tanto, la incorporación de la mujer al mercado del trabajo es la acción explicativa, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una idea. ¿Quién dijo esta idea? La dijo Muñoz, un autor que se apellida Muñoz, en 2020, en la página 29. En la página 29, ¿de qué fuente, Eric? Bueno, esos datos los vamos a ver en la referencia. Una cita en el texto simplemente lleva los datos del autor y el año, en caso de ser textual, como este caso, pues incluye el número de página, ¿ok? Una cita no puede ser cita si no lleva los datos del autor. En ese caso sería un plagio. Entonces, la referencia es donde ya vamos a conocer en qué documento dijo Muñoz esto. Ese documento fue publicado en 2020. ¿Cuál es ese documento? Esos datos los vamos a ver en la referencia, porque la referencia es el conjunto de datos precisos que identifican a ese documento y se organizan según el estilo de citación que se esté utilizando. En este caso, vamos a usar el estilo APA, se vería de esta forma. Muñoz, P, que es la inicial del nombre, 2020, el mercado del trabajo en Chile, este es el caso de un libro, y lleva el nombre de la editorial, publicado en Editorial Mercurio. ¿Qué quiere decir? La cita anterior que decía que era en la página 29, quiere decir que si yo voy a este libro y reviso la página 29, voy a encontrar ese texto que escribió Muñoz, ¿ok? Entonces la bibliografía o referencias, también llamadas referencias, ya es todo ese listado de referencias que hacen referencia a los documentos que fueron consultados para la elaboración intelectual de nuestro escrito. Es decir, todo lo que nosotros fuimos citando en el texto va a llevar su referencia al final del trabajo de investigación. Y bueno, según el estilo APA, se enlistan de la A a la Z, van en orden alfabético. Ahora, así es como se ve la cita, la referencia y la bibliografía, ¿ok? Recordemos, la cita, bueno, es la idea que estamos extrayendo con los datos del autor, ¿ok? La referencia ya son los datos completos del documento donde el autor dijo lo que nosotros consultamos, ¿ok? Y en la bibliografía, pues ya es el plural, ¿no? O sea, una referencia es una, el plural, pues son varias referencias que son precisamente las que nosotros utilizamos en nuestro texto.
¿ok? Ahora, algo muy importante cuando estamos citando y referenciando en APA es que no puede haber cita sin referencia ni referencia sin cita. Veámoslo como un par que nunca debe faltar, como nuestros propios calcetines, por ejemplo. Nuestro primer par, aquí en este caso, sería la cita, que es el autor y el año, ¿ok? Y nuestro segundo par, en nuestras referencias, sería pues la referencia de Muñoz, que es la que hace, la que complementa a esta cita. Entonces, eso tengámoslo siempre muy claro. No podemos tener citas que no tengan referencias, ni referencias que no estén citadas en el texto. ¿Cuándo debemos citar? Vamos a citar siempre que algo nos sirva como fuente de inspiración. No necesariamente que copiemos y peguemos textualmente el texto. Si leímos un texto y nos sirvió de inspiración para nosotros redactar una idea, tenemos que hacer una cita. También vamos a citar determinados hechos, teorías y descubrimientos, ya sean imágenes, ideas, etcétera, de un autor consultado. También cuando estemos consultando datos concretos o estadísticos. Si nosotros estamos hablando de números o estadística a nivel mundial, global, estatal, local, pero siempre y cuando sean números que no hayan sido producto de nuestra propia investigación, pues tienen que ir citados y referenciados. Y bueno, también cuando hacemos citas directas de las palabras de un autor, es decir, cuando copiamos y pegamos tal cual lo que dijo otro autor. ¿Ok? Cuando no debemos citar, nunca vamos a citar hechos o datos de conocimiento común, como es que el sol sale al este, que las manecillas del reloj giran a la derecha, son cosas que todos sabemos, no se deberían citar. O, por ejemplo, que la pandemia más reciente es por COVID-19. Eso también es algo que todos sabemos y no tendríamos por qué citarlo. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar esta primera parte sobre citas y referencias en formato APA, y en nuestra clase sincrónica vamos a poder ya ver cuáles son esas especificaciones que dicta el formato APA cuando vamos a citar, cuáles son las diferentes formas de citar, las citas textuales cortas, largas, y los diferentes énfasis de la cita, énfasis en el autor, en el año, o énfasis en el contenido. Entonces, nos vemos también en nuestra clase sincrónica para ver y hablar también sobre Zotero.